Hola, vamos a colgar en este apartado del aula virtual dos o tres presentaciones de apoyo más que nada visual en la que vamos a dejar algunos conceptos de refuerzo, pero siempre pensando en el apoyo de los temas que se han dado en clase o de las prácticas que se han podido impartir de materiales 1, es decir, máquina y circuitos de anestesia. Aquí dejamos una especie de guión. En primer lugar, vamos a intentar definir qué es una máquina de anestesia. El objetivo de una máquina siempre es el mismo, ya sea más complicada o más sencilla, es oxigenar a un paciente de modo adecuado, evitar que el CO2 de su metabolismo se reinhale porque se queda acumulado dentro del circuito. Hay que intentar evitar esto y además poder controlar el grado de profundidad anestésica mediante normalmente de un vaporizador anestésico. El esquema básico de este dispositivo, de esta máquina de anestesia, como veis, es este dibujo que vamos a emplear durante el resto de la presentación y en el que podemos ver elementos como por ejemplo el caudalímetro, que es el que recibe el flujo de la instalación de oxígeno, aire y o protóxido mediante esta conexión, un tubo normalmente flexible de color estándar para cada gas. Una vez atraviesa el gas el caudalímetro, se conectaría al vaporizador. El vaporizador es un aparato que luego explicaremos qué es y cómo funciona. Y la mezcla generada en el vaporizador con los gases vehiculantes y el anestésico evaporable o inhalatorio sería conducido a la máquina de anestesia, normalmente a una conexión que luego veremos dónde se puede colocar. Por supuesto, esta mezcla anestésica con los gases vehiculantes, oxígeno o bien oxígeno y aire, se va a conducir al paciente mediante lo que es un circuito de anestésica, un conjunto de tubos que normalmente contiene un balón y también una válvula expiratoria mediante el cual vamos a poder cumplir estos tres principios básicos en la ventilación bajo anestesia de un paciente. ¿Qué gases vamos a emplear en anestesia? Pues en general, como componente principal de la mezcla, vamos a tener oxígeno, normalmente oxígeno enriquecido, ya que el animal va a estar en condiciones, digamos, de eficiencia ventilatoria disminuida, va por la anestesia. Vamos a poder también administrar una cantidad de aire. El aire va a ser fuente de nitrógeno. El nitrógeno tiene un papel importante en la mecánica ventilatoria, en la estabilidad del alveolo. Permite que se mantenga abierto en una presión atmosférica adecuada. El protóxido de nitrógeno en general puede complicar la generación de mezcla anestésica, tiene algunos efectos beneficiosos para la misma, un efecto de segundo gas, hace que se introduzca el anestésico inhalatorio a más velocidad, atravesando la barrera alveolar. Los gases anestésicos están almacenados normalmente en bombonas o en contenedores y están almacenados en una presión alta. Esto hace que el manejo de los gases sea realmente algo peligroso. Tiene una presión dentro de la bombona de bastantes atmósferas, 200 veces más o menos la presión atmosférica, y esto hace que tengamos riesgo de fugas o reventones y explosiones de la bombona. Han de manejarse con mucho cuidado y hay que apartar la botella de los recipientes de fuentes de calor para evitar que la presión dentro de la bombona pueda alterarse e incrementarse mucho. Cuando abrimos la bombona, esta gran presión que hay dentro de la bombona puede llegar a incrementar por un incremento de presión muy rápido en las conexiones a la misma,
una temperatura muy elevada, de forma que se puede producir incluso alguna explosión, alguna deflagración. El oxígeno es una sustancia que ayuda a la combustión, por lo tanto hay que intentar evitar cualquier fuente de fuego dentro del quirófano, ya sea una chispa, electricidad estática, cualquier sustancia que pueda combustionar, es decir, cualquier lubricante. Hay que manejar con cuidado las conexiones de la bombona a otras piezas que veremos a continuación, como los reductores de presión, para evitar que esta unión de fuego con oxígeno pueda producir algún tipo de incendio. El caudalímetro, podéis ver aquí la apariencia de un caudalímetro de precisión dentro de una máquina de anestesia. En este caso veis como el oxígeno, rosca de color blanco, actúa sobre dos escalas numéricas. Es un caudalímetro compuesto de dos tubos, en el que el primero se actúa sobre el tubo más de la izquierda, de 0,1 hasta 1 litro por minuto, y a partir de 1 litro por minuto, según vamos abriendo la rueda, va subiendo hasta un máximo de 14. Algo parecido ocurriría con el aire. El caudalímetro es un dispositivo que nos permite regular el aporte de gases al circuito al que vamos a conectar al paciente. Es un detalle importante, no va a pasar por el paciente todo lo que liberemos en nuestros caudalímetros. Estos integrados en máquinas de anestesia suelen ser de precisión y suelen ser caudalímetros de oxígeno más aire o oxígeno, aire y protóxido de nitrógeno. Se establecen métodos o dispositivos antihipoxia. ¿Qué es esto? Pues son dispositivos que de un modo u otro lo que hacen es que evitan que el paciente quede expuesto a una mezcla con bajo contenido en oxígeno. ¿De qué manera se va a conseguir? Bueno, pues podéis consultar un poco cuáles son los métodos en estos enlaces, pero explicados de una manera sencilla. Hay varias metodologías dependiendo del fabricante para evitar estas mezclas, de tal manera que ya bien activemos accidentalmente el protóxido o el aire accidentalmente en esta marca, en Datex o Meda, vamos a tener un dispositivo que es una cadena física que está imbricada tanto en la rueda de regulación del protóxido como la del oxígeno, de tal manera que al actuar sobre el nitrógeno vamos a aportar una cantidad, por mínima que sea, de oxígeno a esta mezcla de protóxido, evitando que el paciente pueda quedar bajo la actuación de una mezcla hipóxica. Otro de los grandes fabricantes como Draeger, que sería un sistema un poco más complicado, pero al fin y al cabo actúa más o menos de la misma manera, aunque en este caso está basada en diferencia de presiones, tanto del conector de protóxido o aire, como en esta diapositiva, mediante un puente de presiones, un pistón que es actuado por la presión del oxígeno. Cuando hay una presión elevada de oxígeno, como veis, la presión sobre el pistón es máxima y lo que hace es disminuir o sencillamente mantener abierta una presión igual al protóxido que el oxígeno. A medida que el consumo hace que la bombona o la presión dentro de la máquina de oxígeno baja, el pistón también baja y corta el paso libre que tenía en esta posición al protóxido, bajando la presión de salida, de tal manera que iguala la salida de ambas, o iguala la presión de salida del protóxido que la del oxígeno. Cuando la presión del oxígeno se acerca a cero, pues también, por supuesto, el pistón va a bajar y vamos a encontrar cómo se cierra la salida del protóxido. Los caudalímetros son grifos bastante precisos y en los que ha instalado en su trayecto un tubo de vidrio que está graduado de manera precisa para informarnos en todo momento de la cantidad de gas
que estamos liberando al circuito o máquina de anestesia. El principio que están basados es en un tubo de vidrio de paredes divergentes, un diámetro menor en la base, un diámetro mayor en la conexión al tubo que va a llevar la mezcla de gas al vaporizador, y una graduación que está calibrada de fábrica. A medida que aumentamos o abrimos el grifo en el sentido horario de apertura, la cantidad de gas que va a venir de la conexión de pared va a aumentar, va a empujar el carrete o la bola que está inserta en el tubo de vidrio, y este va a ascender dejando un espacio mayor a medida que la presión va aumentando. Es decir, el diámetro que hay ocupado por la bola va a ser cada vez menor, por lo tanto el flujo de gas, el volumen de gas que va saliendo de este tubo va aumentando. En la siguiente parte vamos a intentar explicar un poco qué es un vaporizador. El vaporizador es un instrumento de alta precisión, bastante caro, de difícil mantenimiento. Es, digamos, el corazón de la máquina de anestesia, de las máquinas más sencillas, y nos va a permitir mantener la profundidad anestésica. Repasamos qué posición ocupa el vaporizador dentro de este esquema que habíamos propuesto al principio de esta explicación. Como veis, primero tenemos la conexión del caudalímetro al gas vehiculante, los gases de pared o de bombona. Ya sabemos cómo funciona un caudalímetro. Abrimos el caudalímetro y generamos un flujo de gas fresco que va a atravesar la siguiente pieza, el vaporizador anestésico. El vaporizador anestésico, abrimos el dial, este permite la entrada de gas fresco dentro del propio vaporizador, que es una cámara de evaporación, como su nombre indica, y vamos a poder generar una mezcla anestésica. Esta se conduce por tubuladuras a la entrada del circuito anestésico que estemos empleando. En este caso, en este esquema, pues se trata sencillamente de un circuito circular que pasaremos a explicar pues a continuación. Como hemos dicho, son dispositivos de alta precisión. ¿Por qué? Porque tenemos que regular de una manera segura y precisa anestésicos inhalatorios. Los anestésicos inhalatorios, luego lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, a temperatura ambiente generan una mezcla con una saturación de anestésico en porcentaje muy elevada. Estamos hablando de una temperatura de quirófano entre 18 y 25 grados. Por lo tanto, esta pieza es fundamental a la hora de liberar con cierta seguridad una cantidad precisa que nos mantenga la inconsciencia, pero que no deprima en demasía a nuestro paciente. Son, como veis en las diapositivas, amarillo para el sevoflurano, azul para el desflurano, color lila normalmente para el sevoflurano, específicos para cada anestésico inhalatorio, y esto es debido fundamentalmente a una característica físico-química de los anestésicos inhalatorios, y es la presión de vapor. Vamos a verlo con más detenimiento en la siguiente diapositiva. Unos segundos para entender bien esta gráfica. La escala inferior, como veis, está en temperatura, grados Celsius. Fijaros bien, más o menos en esta parte, entre 20 y 30 grados centígrados, más o menos va a ser la temperatura dentro de los recintos quirúrgicos. A la derecha tenemos la presión de vapor expresada en tanto por ciento, es decir, el porcentaje que adquiere cada sustancia que vemos representada en porcentaje, y a la izquierda la presión de vapor expresada en milímetros de mercurio, teniendo en cuenta la presión atmosférica a nivel del mar, que son 765 milímetros de mercurio. Vemos como el desflurano es el anestésico que se evapora con mayor facilidad, y si seguimos
esta trayectoria, vemos que a temperatura ambiente este anestésico, este líquido, ebulle, se convierte en gas. Esto no ocurre con el halotano, isoflurano o el sevoflurano, que a temperatura ambiente tienen una presión de gas en porcentaje, pues como vamos a ver, el halotano isoflurano en este intervalo de temperaturas entre 18 y 30 grados vamos a tener un porcentaje dentro de lo que es el vaporizador de entre un 30 y pico a un 50%. A más temperatura, mayor porcentaje. ¿Qué ocurre con el sevoflurano? Pues que en iguales condiciones de temperatura y a una atmósfera de presión vamos a tener una presión de vapor dentro del vaporizador algo menor, pero como veis se pueden llegar a solapar. Esto significa que a temperatura ambiente la concentración que hay dentro del vaporizador es demasiado elevada para poder administrarla al sujeto. Por lo tanto, necesitaremos un dispositivo que nos permita mezclar en una precisa cantidad o porcentaje la cantidad de anestésico inhalatorio que vamos a necesitar para mantener la inconsciencia de nuestro sujeto. Poniendo un ejemplo en perro, vamos a necesitar aproximadamente entre 1,3 y 1,5% de anestésico en la mezcla inspirada, y en el caso del sevoflurano va a ser algo mayor, más o menos el 2,3 a 3% de anestésico en la mezcla inspirada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que evaporar de manera controlada dentro del gas fresco que venía del caudalímetro. Salvo que tengamos un sistema de refrigeración o calefacción, de termorregulación en nuestro quirófano bastante bueno, vamos a tener oscilación de temperatura ambiente. Y esto, si recordamos la diapositiva anterior, puede influir en el porcentaje de anestésico que estemos generando en la cámara de evaporación del vaporizador. Esto podría afectar a la cantidad de anestésico que sale en cada momento en función de la temperatura del quirófano. Pero para evitar esta alteración se construyen vaporizadores de precisión que o bien son termorregulados mediante consumo energético a través de electricidad, el consumo de electricidad, o con una compensación de temperatura que vamos a intentar explicar en las siguientes diapositivas, de tal manera que nos permite mantener una evaporación precisa, una presión de vapor estable dentro de esta cámara de evaporación. Vamos a echar un vistazo a cuál es la estructura más o menos de un vaporizador por dentro, teniendo en cuenta que hay distintos fabricantes. Este corte que vemos aquí es el corte tipo de los vaporizadores de Draeger. Bien, fijémonos en qué partes tienen el dial de concentración, en el que podemos seleccionar el tanto por ciento expresado numéricamente en el dial de anestésico que vamos a depositar en el gas fresco que está viniendo del caudalímetro, por la entrada del vaporizador. Para activar este dial vamos a tener que utilizar normalmente un método de seguridad, que es apretar un interruptor para que seamos plenamente conscientes de que estamos abriendo este dispositivo y seleccionando un porcentaje de evaporación. Hay una serie de compensaciones dentro del vaporizador para estabilizar la presión de dentro de la cámara con la evaporación que ha habido de anestésico inhalatorio, con la de fuera, con la atmosférica, mediante un compensador o serpentín de presiones. Hay una regulación manual de la apertura de unos diámetros, como podéis ver aquí. Según accionamos o abrimos el dial del vaporizador hasta 5%, la distancia va aumentando
y la apertura o distancia entre las paredes y este émbolo va aumentando, de tal manera que la cantidad de anestésico que puede salir aumenta. Hay otro método fundamental de regulación y es el cono regulador de temperatura. Veremos en detalle cómo funciona en las siguientes diapositivas, pero mediante aumento o disminución de la distancia de este cono con el orificio que lo rodea, la cantidad de gas anestésico que sale o que va a salir por la mezcla, por las tubuladuras que nos llevan a la salida del vaporizador, va a ser mayor o menor, regulándose así, de cierto modo, la cantidad de vapor generado dentro de la cámara de evaporación según la temperatura externa. Casi todos los vaporizadores tienen dentro una malla textil, una mecha, que lo que hace es, por capilaridad, se empapa de anestésico y favorece la evaporación desde la mecha hasta la cámara de gas que hay dentro del vaporizador. Y vamos a tener un indicador de llenado que nos va a indicar visualmente el nivel de anestésico dentro de la cámara de evaporación. Vamos a tener un máximo a partir del cual la saturación o concentración de anestésico que tendríamos en la cámara sería desconocida, no podríamos asegurarlo, el fabricante no lo aseguraría, y un límite, esta rayita azul superior, a través del cual vamos a empezar a ver cómo, cuando el vaporizador está en funcionamiento, este anestésico va a ir consumiéndose. ¿Qué ocurre si no activamos el dial del vaporizador? Es decir, si lo mantenemos en cero. Pues que toda la cantidad de gas fresco que viene desde el caudalímetro va a entrar en el vaporizador y va a comunicarse directamente con la salida, generando una mezcla anestésica con 0% de anestésico, es decir, el paciente o el circuito va a recibir solamente gas fresco. Cuando activamos el dial del vaporizador y en función del porcentaje, lo que va a ocurrir es que este gas fresco parte va a pasar a la cámara de evaporación mediante el serpentín de compensación de presiones y otra parte va a pasar sin mezclarse hasta la salida del vaporizador. Cuanto más abramos el dial, más cantidad de gas va a pasar a la cámara de evaporación y por lo tanto más cantidad de gas va a empezar a arrastrar estas moléculas de gas isoflurano o sevoflurano que tenemos evaporadas dentro de esta cámara de evaporación. La van a arrastrar y van a salir mediante esta serie de pasos, apertura del dial y punto de compensación de temperatura, hasta llegar a generar una mezcla con el porcentaje que indica el dial del vaporizador y que va a ser seleccionado por nosotros en función de la profundidad anestésica que deseemos. Pasemos a ver en detalle cómo se produce esta termorregulación en este modelo concreto de vaporizador, en este modelo Vapor. Fijémonos en este área que conocíamos como cono de regulación de temperatura. Vemos un esquema de este cono que a una temperatura ambiente, digamos óptima para quirófano, 22-23 grados, al ser metálico tiene una dilatación que difiere de este otro metal, que es de otra composición, y por lo tanto se mantiene una distancia entre el cono y la pared de este, veámoslo tridimensionalmente, orificio circular, pues una distancia. Esta distancia va a permitir el paso de una cantidad de litros por minuto de oxígeno a la cámara de evaporación, es decir, va a permitir un paso de X litros
a través de este cono y va a ser condicionada secundariamente por el dial de evaporación, y por lo tanto el resultado final va a ser una cantidad de litros X dentro de esta cámara de evaporación. Esto está calculado por ingenieros de tal manera que, en función de la dilatación del metal, si la temperatura aumentase de 23 a 35 grados centígrados, por ejemplo, vemos como la pared queda adelgazada, la cantidad de litros por minuto que ingresa dentro de la cámara de evaporación va a ser menor, y por lo tanto el volumen de gas con ese 30% de isoflurano que tenemos en la cámara de evaporación sería algo menor en el caso del sevoflurano, un 20-22%, saldría por el mismo camino pero en menor cantidad, con lo cual el resultado, tanto en la temperatura de 35 grados como en la temperatura anterior de 23, está calculada de manera que no varíe en un grado, en un rango de temperaturas admisible, más o menos entre 18 y 30 y pico grados. Otros modelos de vaporizadores están basados prácticamente en el mismo principio para la termorregulación, y es en la dilatación diferencial de metales dentro de su estructura. Vamos a ver esta animación, a ver si conseguimos comprender otra forma de regular esto. Cuando el dial del vaporizador está cerrado, todo el gas fresco atraviesa el vaporizador sin realizar mezcla alguna con la cámara de evaporación, que en este caso tiene una estructura algo más complicada, como veis. Cuando abrimos el vaporizador en condiciones de temperatura estándar, vamos a tener un cierto paso a través de el bypass del vaporizador en función de la temperatura que tengamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sencillamente que tenemos unas plaquitas metálicas que se interponen a modo de válvula. Están construidas de diferentes metales con una reactividad a la temperatura diferente. Uno se encoge, comillas, más fácilmente que el otro, que se dilata con más facilidad a la temperatura, y en función de la misma vamos a tener una dilatación diferencial que hace que estas láminas se curven en un sentido o en el otro, cerrando el paso o abriéndolo, como en el modelo Vapor que ya vimos con anterioridad. ¿Qué ocurre si la temperatura baja? Pues lo que va a ocurrir es que necesitamos menos gas que atraviese el bypass del vaporizador para que más cantidad de gas entre a la cámara de evaporación. En el caso de que la temperatura suba mucho, es decir, que la presión de vapor dentro de la cámara de evaporación sea muy elevada, vamos a tener que reducir la cantidad de gas que se arrastre de esta cámara de evaporación, y en este sentido estas láminas se abren, aumentan la distancia y la cantidad de gas que atraviesa el bypass es mayor, con lo cual la cantidad de gas que es desviada a la cámara de evaporación se reduce, y por lo tanto la cantidad de anestésico que se elimina de esta cámara es menor. Sería otra de las filosofías de termocompensación de la evaporación dentro de un vaporizador. Solo por mencionarlo y como curiosidad, comentaros que hay vaporizadores que están diseñados para un anestésico con mucha
Evaporación, recordar el desflurano que tiene en la temperatura ambiente de un quirófano estado de vapor. Estos vaporizadores pues se tienen que regular de manera muy precisa y se hacen mediante cámaras de compensación de evaporación alimentadas por temperatura. Y más recientemente, bueno, y también de manera mucho más cara y precisa, pues se han implementado vaporizadores tan especiales como estos, que son ya no de evaporación, sino son de inyección. Realmente son tanto de inyección que Draeger, que es la empresa que los comercializa, ha utilizado los inyectores de un coche en particular, no vamos a hacer propaganda, es un Volkswagen, para depositar una cantidad muy precisa de anestésico instilado, evaporado o inyectado dentro de la mezcla anestésica. Otro punto crítico en cuanto a la seguridad anestésica es la generación de vapor anestésico. Hemos visto seguridad de manejo y almacenamiento de gases, seguridad ante la generación de mezclas hipóxicas, y ahora el otro peligro está en generar mezclas con demasiado contenido de anestésico. Un error común podría ser generar mezclas con mucha cantidad de anestésico al tener varios vaporizadores abiertos en serie. Podréis ver abajo en quirófano, cuando pase esta situación, cómo hay vaporizadores instalados en serie, uno detrás de otro. Si accidentalmente se abren más de uno, lo que estamos generando es una mezcla con gran concentración de anestésico. Da igual que sean distintos, el efecto es sumatorio. Para evitar esto hay, dos métodos mecánicos bastante sencillos y, como siempre, pues uno patentado por una empresa y otro por otra. El modo Selectatec y el modo Draeger. Yo estoy más familiarizado con el modo Draeger, ya que son los vaporizadores y sistemas de anclaje que tenemos en nuestras máquinas de anestesia, y como veis es algo bastante sencillo. Para poder abrir un vaporizador, vamos a tener que quitar un seguro, o del de la izquierda o del de la derecha. El seguro es esta barrita desplazante que podemos empujar a la derecha, con lo cual liberamos el dial de este vaporizador de isoflurano, o si elegimos lo contrario, desplazamos a la izquierda, estaríamos liberando este vaporizador y podríamos abrir el vaporizador de sevoflurano. El Selectatec es algo más complicado, pero está basado básicamente en lo mismo. Tenemos aquí, como veis, la entrada de gas fresco. Si no activamos la entrada del vaporizador mediante la activación manual de un seguro, lo que va a ocurrir es que la entrada al vaporizador va a estar cerrada y, por lo tanto, nada del gas fresco va a entrar en el vaporizador 1. El gas fresco va a continuar por la conducción. Si no hay vaporizador, estas válvulas van a estar cerradas, con lo cual tampoco hay salida de gas al exterior. Y al final, si nos encontramos un vaporizador activado, bien, hemos liberado este seguro, estas válvulas van a dejar pasar gas a la cámara de evaporación, ¿de acuerdo? Y vamos a generar una mezcla anestésica. ¿Qué ocurre si yo inactivo este vaporizador? Pues que automáticamente esta barra se va a desplazar y nos va a liberar el paso de gas al primer vaporizador. No así el segundo, que ya permanecerá cerrado.
tanto uno u otro sistemas son bastante efectivos. Parece mucho más intuitivo este inferior, pero va en cuestión de gustos y de instalaciones. Hasta ahora lo que hemos ido haciendo ha sido generar una mezcla anestésica, una mezcla con aire, oxígeno, anestésico o bien solo con oxígeno y anestésico. Ahora vamos a ver cómo ingresa esta mezcla anestésica a nuestra máquina, a nuestro circuito, para ser conducida hasta nuestro paciente. Para ello nos vamos a servir del esquema que ya hemos visto en bastantes ocasiones y vamos a ir siguiendo el camino de los gases. En primer lugar, el gas vehiculante, en este caso solo oxígeno, atraviesa el caudalímetro, es conducido al vaporizador, en el vaporizador se genera esta mezcla y la mezcla anestésica es conducida hasta, en este caso, en este esquema, la entrada de gas fresco en nuestra máquina o circuito circular, que sería este punto. Según el diseño de la máquina o del circuito, el gas puede seguir varios caminos. En este caso, este gas fresco, esta mezcla anestésica fresca, pasa al balón reservorio, se queda ahí almacenado, y otra parte sigue su camino para repartirse por el circuito. En este caso, desde aquí, atraviesa esta pieza que es una válvula unidireccional. En la siguiente clase veremos cómo está construida y para qué sirve. Repito, válvula unidireccional, ingresa en la rama inspiratoria del circuito circular y a través de la pieza ENI pasaría al paciente. El paciente inspira, genera gas expirado y este gas expirado ingresaría a través de la pieza ENI. Vamos a repetir. Ingresaría a través de la pieza ENI, rama expiratoria, válvula unidireccional expiratoria. Continuamos por aquí abajo y este gas expirado ingresaría en la parte de gas, digamos, más destacada de nuestro circuito circular, que es el canister de cal sodada. Veámoslo de nuevo. Veámoslo de nuevo. Rama expiratoria, canister de cal sodada, donde este anestésico va a ser retirado mediante una absorción química y el gas reciclado, con la misma composición que el gas fresco que generamos desde el vaporizador, donde hemos retirado el CO2 generado por el paciente, se va a quedar absorbido químicamente en la cal sodada y este gas reciclado va a ser dirigido o bien al balón reservorio o bien a través de la rama inspiratoria, otra vez para que el animal lo reinhale. Cualquier pregunta o sugerencia que se os ocurra al ver esta presentación, podéis escribírmela por mail a esta dirección, poniendo en la línea de asunto Seminarios 2020, si es de esta presentación. En las sucesivas iré poniendo otros asuntos para facilitar la contestación. Gracias.